¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Finalmente, el hijo de Luis Arce Catacora, el hijo del presidente, es aprehendido por un caso de violencia familiar. Se encuentra en oficinas de la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria, a la espera de brindar su declaración en calidad de denunciado. Es de esta forma que el hijo del presidente Luis Arce Catacora está detenido. La Fiscalía General del Estado confirmó esta información. Escuchemos todo lo relevante de lo que se sabe de la aprehensión del hijo del presidente y luego continuamos. La razón, dice Fiscalía, confirma la aprehensión del hijo mayor del presidente y esta es la fotografía que ha circulado el día de hoy. Jimmy Benavides, muy buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, Jimena. Un saludo a todo el país. Comentarle que me encuentro con la doctora Jessica Echeverría, la cual nos va a informar acerca del caso de Marcelo Arce. Coméntenos, por favor. Buenas noches, un saludo especial a todo el país que en este momento nos está asistiendo y sobre todo a Jimena. Coméntenos, ¿ya ha declarado Marcelo Arce? ¿Qué información se maneja? Bueno, en este momento aún no ha comenzado la declaración, toda vez que se está a lo que viene a ser la espera, ¿no?, de quienes van a asumir su defensa técnica legal. ¿Él se presentó voluntariamente? ¿A qué hora, doctora? Él se presentó a las 6:30. ¿Qué va a pedir el Ministerio Público? Es importante informar a todo el país que el día de mañana, según señala en la hora de la audiencia cautelar, el Ministerio Público se va a ratificar en la imputación que ha presentado y en la solicitud de 180 días de detención preventiva en la cárcel de Palmasola. Esta investigación está siendo llevada de oficio. Exactamente, eso también es importante indicar, que a pesar del desistimiento que ha presentado la víctima, a pesar de que no se ha tenido la presencia activa de la víctima, el Ministerio Público, esta fiscal, ha condenado de oficio, porque eso es lo que manda la ley 348, que más allá del desistimiento de las víctimas, nosotros tenemos que continuar de oficio porque es nuestro deber proteger a las mujeres como grupo vulnerable que son de nuestro país. ¿Usted está esperando que llegue su abogado, doctora, para que inicie la declaración? Exactamente, estamos a la espera para poder iniciar con este acto y lo volvemos a decir, el día de mañana el Ministerio Público, a través de la suscrita fiscal, va a solicitar 180 días de detención preventiva en la cárcel de Palmasola. Será la señora juez la que tome la decisión final. Jimmy, ¿me puede comunicar con ella? Por favor. ¿Cómo está Jessica? ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctora. Bienvenida, no mentiras. Gracias por atendernos. ¿Cómo está, querida Jimena? Un fuerte saludo. Bueno, ¿qué pasó el día de hoy, por favor? Él se presenta y ¿qué fue lo primero que dijo al llegar? A ver, es importante recalcar lo siguiente. Desde el momento que se ha conocido la denuncia, al día siguiente, a las 9 de la mañana, se entrega a las manos de la policía la orden de aprehensión para que sea ejecutada. Está activado la alerta migratoria. Hemos procedido a realizar allanamientos y diferentes actos investigativos. Y sobre todo, lo más importante, se logra activar el sello rojo en Interpol para la búsqueda internacional en más de 190 países a través de lo que viene a ser la Fiscalía General del Estado. El resultado de todo ese trabajo incansable que ha hecho el Ministerio Público a puro pulmón es que hoy se consigue este resultado, que a pesar del desistimiento se logra ejecutar la orden de aprehensión. Muy bien. ¿Hay pruebas de la agresión o es la versión de ella? ¿Aló, Jimena? Sí, hay, doctora Jessica, una consulta. Ella desiste. Entonces, ¿la Fiscalía tiene pruebas de esta agresión o tenemos solamente o tienen solamente la palabra de la supuestamente víctima? Nosotros estamos solicitando 180 días de detención preventiva en la cárcel de Palmasola como Fiscalía, porque se tiene la elaboración de una serie de elementos que se han ido recabando, y entre esos, yo voy a ser bien enfática en esto. A pesar del desistimiento, el Ministerio Público tiene la obligación de continuar y eso hemos hecho. Lo vuelvo a decir, mañana será la juez la que decida la valoración de todos los indicios y elementos. Nosotros mañana, como ha indicado el fiscal de distrito, nos vamos a ratificar en la imputación y en la solicitud de 180 días de detención preventiva en la cárcel de Palmasola. En los momentos que usted logró hablar con él en algún instante lo nombró a su padre.
Estamos informando a la sociedad respecto a una ejecución de una orden de aprehensión emitida por la representante del Ministerio Público, luego de un estudio exhaustivo y minucioso de todos los antecedentes que cursan en el cuaderno de investigación. A la fecha se ha logrado apersonar, gracias al trabajo que ha venido desempeñando también nuestra fiscal asignada al caso a cargo de la doctora Jessica Echeverría, quien ha en primera instancia librado de manera directa una orden de aprehensión emitida en base a las prerrogativas señaladas por el artículo 226 en contra del ciudadano Luis Marcelo Arce, pero a su vez también al contar con todos los elementos de convicción, tanto como valoraciones psicológicas, valoraciones sociales, como así también declaraciones fiscales, entre otros antecedentes útiles y relevantes para efectos de poder, en todo caso, considerar la emisión de esta clase de resoluciones, como es la aprehensión directa, que faculta el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. Además de ello, también se ha activado el sello rojo a través de las instancias correspondientes, como ser Interpol, a efectos de poder realizar la localización, la búsqueda de la persona que a la fecha guarda, o en este caso se ha emitido una orden de aprehensión. Es importante informar también a la ciudadanía que confirmamos evidentemente que el imputado Luis, en este caso Marcelo Arce Mosqueira, a la fecha se encuentra en dependencias de la FELCB, de esta calle Campero, en los cuales ya se encuentra conjuntamente con su defensa técnica, se ha personado el mismo gracias y en virtud a la orden de aprehensión directa y en virtud también a todas las labores investigativas que se han realizado. Es decir, el sello rojo de activación por Interpol, en las cuales se ha requerido a solicitud fundamentada del Ministerio Público. Por ello es que a la fecha ya se encuentra ejecutada la orden de aprehensión. El mismo se encuentra con su defensa técnica aguardando de que se pueda recibir su declaración informativa policial, en los cuales una vez recepcionada y escuchada la misma, con seguridad va a ser puesto ante el juez para que defina su situación jurídica. ¿Él va a pasar la noche aquí en dependencia? Sí, es importante aclarar de que el imputado, como he hecho referencia, se ha personado ante el Ministerio Público, reitero, gracias y en virtud a la orden de aprehensión directa, pero a su vez también a la activación del sello rojo por Interpol, solicitada de manera fundamentada por el Ministerio Público. Esto para efectos de poder dar con el paradero, geolubicación, georreferenciación, pero asimismo también para efectos de poder realizar esa captura. El imputado se ha presentado, se ha personado gracias a todos estos antecedentes anteriormente descritos y a la fecha el mismo se encuentra en estas dependencias conjuntamente con su defensa técnica, se encuentra bajo resguardo policial evidentemente porque ya se ha ejecutado la orden de aprehensión directa que ha emitido la representante del Ministerio Público que dirige funcionalmente las investigaciones. El delito que se investiga es el delito de violencia familiar o doméstica en sus vertientes física y psicológica, ya que cursan el cuaderno de investigación valoración médica forense en los cuales se ha podido acreditar 12 días de incapacidad médica forense en virtud y a consecuencia del hecho denunciado, pero a su vez también cursa valoraciones psicológicas de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado, donde se ha podido apreciar en sus partes conclusivas que también existe ese grado de afectación emocional, cognitiva, que ha podido ocasionarse a consecuencia también del hecho denunciado. Esta investigación sigue de oficio. Él va a pasar la noche acá, va a ser trasladado a una celda. Bueno, una vez se reciba su declaración informativa, que con seguridad que en el transcurso de los minutos va a ser recepcionada por parte de la directora funcional de las investigaciones, en presencia de su defensa técnica de preferencia, conjuntamente con un imputado, quien puede hacer uso de su derecho constitucional a guardar silencio o también puede hacer uso de su derecho a prestar esta declaración en virtud a su defensa material. Recibida la misma, de manera inmediata, la representante del Ministerio Público ya ha puesto a conocimiento del control jurisdiccional, porque ya cursa dentro del cuaderno de investigación una imputación formal que se ha presentado en contra del mismo, reitero, por el delito de violencia familiar o doméstica en su vertiente física y psicológica, en los cuales se está requiriendo y solicitando de manera formal la medida excepcional de la detención preventiva por el término de 180 días. ¿Será trasladado a la FELCB, fiscal, por favor? De manera inmediata él va a ser trasladado a dependencias de la FELCB para efectos de poder resguardar también, en este caso, el traslado y poder conservar al ahora imputado que ya se ha ejecutado la orden de aprehensión. ¿Se desestima el desistimiento que ha presentado la víctima? El Ministerio Público, bien claro, es importante hacer énfasis en lo siguiente. El Ministerio Público, al ser un delito
de acción penal pública, pero más aún de relevancia de índole establecido en la ley 348, va a continuar la investigación y el procesamiento de oficio. Ahora bien, existe evidentemente un acuerdo conciliatorio que debe ser también valorado y considerado por la autoridad jurisdiccional, quien debe definir esta situación jurídica. No lo desconocemos y por ende vamos a actuar en base a un principio de objetividad para efectos de poder garantizar principalmente y preservar los derechos de nuestras mujeres en situación de violencia. Más aún para preservar esa integridad física del cual nuestra víctima, en este caso que ha presentado la denuncia, en los cuales se ha podido realizar las valoraciones psicológicas, ha habido esa afectación emocional y cognitiva, pero a su vez también esas agresiones que, como bien he hecho referencia, que han dado en consecuencia los 12 días de incapacidad médica forense. Fiscal, ¿qué va a pedir la Fiscalía en esta imputación en contra de esta persona? Bien, como bien hemos hecho referencia, ya se ha presentado por parte de las representantes del Ministerio Público una imputación formal en virtud a los plazos. Creo que es importante también decirlo. El 18 de septiembre se presenta una denuncia formal y el 10 de octubre del presente año en curso, es decir, en menos de 30 días, la representante del Ministerio Público, gracias a un trabajo actuando con la debida diligencia, con perspectiva de género, actuando siempre en el marco de nuestra ruta de actuación interinstitucional, que es atender de manera inmediata, pronta y oportuna y no revictimizante, principalmente, ha logrado formalizar una imputación formal en el menor tiempo posible, conforme a la nueva jurisprudencia que nos fundamenta y nos vincula para poder sustentar esta clase de resoluciones en el menor tiempo posible, conforme establece los plazos de la ley 348. La solicitud que el Ministerio Público, a través de la representante del Ministerio Público, requerirá ante la autoridad judicial es la medida excepcional de la detención preventiva y sea por el término de 180 días, aclarando que el acuerdo conciliatorio, reitero, que ha presentado conjuntamente con la víctima, se va a considerar de manera objetiva, pero quien tiene que definir y resolver esta situación es la juez que ejerce el control jurisdiccional y dentro del plazo de 24 horas con seguridad estimamos que el día de mañana ya podamos resolver la situación jurídica en base a la solicitud que ha requerido el Ministerio Público. Bien, Jimena, la doctora tiene que visitar a la oficina, es por eso que ha cortado la entrevista. Muy bien. ¿Han logrado ingresar ustedes, los periodistas, o para ver dónde se encuentra él? Él se encuentra en esta oficina, los periodistas estamos aguardando de que él pueda salir y indican de que va a ser trasladado a la CELCC. Sin embargo, estamos aguardando que llegue su abogado para que preste su declaración informativa a los diferentes medios de comunicación. Continuamos aquí en las afueras aguardando la salida de Marcelo Arce. ¿Él no tiene ningún abogado que lo acompañe? No tiene ningún abogado, él se presentó de manera voluntaria, es por eso que está aguardando que llegue su abogado para que pueda dar su información respectiva ante las autoridades competentes. Le agradezco mucho, Jimmy, vamos a estar atentos al momento de su salida. Retorno con usted, Jimena, que Estudios Centrales. Tengo otra oportunidad. Gracias Jimmy, periodista de RTP. Fiscalía Departamental de Santa Cruz, porque allí el fiscal departamental Alberto Ceballos brinda mayor información en torno a la aprehensión del hijo del presidente del Estado, Luis Arce Catacora. Aquí presente, por intermedio suyo saludar a la opinión pública presente. Nosotros, en este caso, de manera objetiva, estamos informando a la sociedad respecto a una ejecución de una orden de aprehensión emitida por las representantes del Ministerio Público, luego de un estudio exhaustivo y minucioso de todos los antecedentes que cursan en el cuaderno de investigación. A la fecha se ha logrado apersonar, gracias al trabajo que ha venido desempeñando también nuestra fiscal asignada al caso a cargo de la doctora Jessica Echeverría, quien ha en primera instancia librado de manera directa una orden de aprehensión emitida en base a las prerrogativas señaladas por el artículo 226 en contra del ciudadano Luis Marcelo Arce, pero a su vez también al contar con todos los elementos de convicción, tanto como valoraciones psicológicas, valoraciones sociales, como así también declaraciones testificales, entre otros antecedentes útiles y relevantes para efectos de poder, en todo caso, considerar la emisión de esta clase de resoluciones como es la aprehensión directa que faculta el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. Además de ello, también se ha activado el sello rojo a través de las instancias correspondientes como ser Interpol a efectos de poder realizar la localización, la búsqueda, la captura y la detención con fines de extradición de la persona que a la fecha guarda o en este caso se ha emitido una orden de aprehensión. Es importante informar también a la ciudadanía que confirmamos
evidentemente que el imputado Luis, en este caso Marcelo Arce Mosqueira, a la fecha se encuentra en dependencias de la FELCC, de la FELCB, perdón, de esta calle Campero, en los cuales ya se encuentra conjuntamente con su defensa técnica, se ha personado el mismo gracias y en virtud a la orden de aprehensión directa y en virtud también a todas las labores investigativas que se han realizado, es decir, el sello rojo de activación por Interpol, en las cuales se ha requerido a solicitud fundamentada del Ministerio Público. Por ello es que a la fecha ya se encuentra ejecutada la orden de aprehensión. El mismo se encuentra con su defensa técnica, aguardando de que se pueda recibir su declaración informativa policial, en los cuales, una vez recepcionada y escuchada la misma, con seguridad va a ser puesto ante el juez para que defina su situación jurídica. ¿Él va a pasar la noche aquí en dependencia? El tema del desistimiento. Sí, es importante aclarar de que el imputado, como he hecho referencia, se ha personado ante el Ministerio Público, reitero, gracias y en virtud a la orden de aprehensión directa, pero a su vez también a la activación del sello rojo por Interpol, solicitada de manera fundamentada por el Ministerio Público. Esto para efectos de poder dar con el paradero, geolubicación, georreferenciación, pero asimismo también para efectos de poder realizar esa captura. El imputado se ha presentado, se ha personado gracias a todos estos antecedentes anteriormente descritos y a la fecha el mismo se encuentra en estas dependencias conjuntamente con su defensa técnica, se encuentra bajo resguardo policial evidentemente porque ya se ha ejecutado la orden de aprehensión directa que ha emitido la representante del Ministerio Público que dirige funcionalmente las investigaciones. El delito que se investiga es el delito de violencia familiar o doméstica en sus vertientes física y psicológica, ya que cursa en el cuaderno de investigación valoración médica forense en los cuales se ha podido acreditar 12 días de incapacidad médica forense en virtud y a consecuencia del hecho denunciado, pero a su vez también cursa valoraciones psicológicas de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado, donde se ha podido apreciar en sus partes conclusivas que también existe ese grado de afectación emocional, cognitiva, que ha podido ocasionarse a consecuencia también del hecho denunciado. Fiscal, esta investigación sigue de oficio. Él va a pasar la noche acá, va a ser trasladado a una celda. Bueno, una vez se reciba su declaración informativa, que con seguridad en el transcurso de los minutos va a ser recepcionada por parte de la directora funcional de las investigaciones, en presencia de su defensa técnica de preferencia, conjuntamente con un imputado, quien puede hacer uso de su derecho constitucional a guardar silencio, o también puede hacer uso de su derecho a prestar esta declaración en virtud a su defensa material. Recibida la misma, de manera inmediata, la representante del Ministerio Público ya ha puesto a conocimiento del control jurisdiccional, porque ya cursa dentro del cuaderno de investigación una imputación formal que se ha presentado en contra del mismo, reitero, por el delito de violencia familiar o doméstica en su vertiente física y psicológica, en los cuales se está requiriendo y solicitando de manera formal la medida excepcional de la detención preventiva por el término de 180 días. De manera inmediata él va a ser trasladado a dependencias de la FELCB para efectos de poder resguardar también, en este caso, el traslado y poder conservar al ahora imputado que ya se ha ejecutado la orden de aprehensión. ¿Se desestima el desistimiento que ha presentado la víctima? El Ministerio Público, bien claro, es importante hacer énfasis en lo siguiente. El Ministerio Público, al ser un delito de acción penal pública, pero más aún de relevancia de índole establecido en la Ley 348, va a continuar la investigación y el procesamiento de oficio. Ahora bien, existe evidentemente un acuerdo conciliatorio que debe ser también valorado y considerado por la autoridad jurisdiccional, quien debe definir esta situación jurídica. No lo desconocemos y por ende vamos a actuar en base a un principio de objetividad para efectos de poder garantizar principalmente y preservar los derechos de nuestras mujeres en situación de violencia. Más aún para preservar esa integridad física del cual nuestra víctima, en este caso, que ha presentado la denuncia, en los cuales se ha podido realizar las valoraciones psicológicas, ha habido esa afectación emocional y cognitiva, pero a su vez también esas agresiones que, como bien he hecho referencia, que han dado en consecuencia los 12 días de incapacidad médica forense. Fiscal, ¿qué va a pedir la Fiscalía en esta imputación en contra de esta persona? Bien, como bien hemos hecho referencia, ya se ha presentado por parte de la representante del Ministerio Público una imputación formal en virtud a los plazos. Creo que es importante también decirlo. El 18 de septiembre se presenta una denuncia formal
y el 10 de octubre del presente año en curso, es decir, en menos de 30 días, la representante del Ministerio Público, gracias a un trabajo actuando con la debida diligencia, con perspectiva de género, actuando siempre en el marco de nuestra ruta de actuación interinstitucional, que es atender de manera inmediata, pronta y oportuna y no revictimizante, principalmente, ha logrado formalizar una imputación formal en el menor tiempo posible, conforme a la nueva jurisprudencia que nos fundamenta y nos vincula para poder sustentar esta clase de resoluciones en el menor tiempo posible, conforme establece los plazos de la Ley 348. La solicitud que el Ministerio Público, a través de la representante del Ministerio Público, requerirá ante la autoridad judicial es la medida excepcional de la detención preventiva y sea por el término de 180 días, aclarando que el acuerdo conciliatorio, reitero, que ha presentado conjuntamente con la víctima, se va a considerar de manera objetiva, pero quien tiene que definir y resolver esta situación es la juez que ejerce el control jurisdiccional, y dentro del plazo de 24 horas con seguridad estimamos que el día de mañana ya podamos resolver la situación jurídica en base a la solicitud que ha requerido el Ministerio Público. Otros antecedentes útiles y relevantes para efectos de poder, en todo caso, considerar la emisión de esta clase de resoluciones, como es la aprehensión directa, que faculta el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. Además de ello, también se ha activado el sello rojo a través de las instancias correspondientes, como ser Interpol, a efectos de poder realizar la localización, la búsqueda, la captura y la detención con fines de extradición de la persona que a la fecha guarda, o en este caso se ha emitido una orden de aprehensión. Es importante informar también a la ciudadanía que confirmamos evidentemente que el imputado Luis, en este caso Marcelo Arce Mosqueira, a la fecha se encuentra en dependencias de la FELCC, de la FELCB, perdón, de esta calle Campero, en los cuales ya se encuentra conjuntamente con su defensa técnica, se ha personado el mismo gracias y en virtud a la orden de aprehensión directa y en virtud también a todas las labores investigativas que se han realizado. Es decir, el sello rojo de activación por Interpol, en las cuales se ha requerido a solicitud fundamentada del Ministerio Público. Por ello es que a la fecha ya se encuentra ejecutada la orden de aprehensión. El mismo se encuentra con su defensa técnica, aguardando de que se pueda recibir su declaración informativa policial, en los cuales, una vez recepcionada y escuchada la misma, con seguridad va a ser puesto ante el juez para que defina su situación jurídica. Doctor, ¿él va a pasar la noche aquí en dependencia o va a ser trasladado? Sí, es importante aclarar de que el imputado, como he hecho referencia, se ha personado ante el Ministerio Público, reitero, gracias y en virtud a la orden de aprehensión directa, pero a su vez también a la activación del sello rojo por Interpol, solicitada de manera fundamentada por el Ministerio Público. Esto para efectos de poder dar con el paradero, geolubicación, georreferenciación, pero asimismo también para efectos de poder realizar esa captura. El imputado se ha presentado, se ha personado gracias a todos estos antecedentes anteriormente descritos, y a la fecha el mismo se encuentra en estas dependencias, conjuntamente con su defensa técnica, se encuentra bajo resguardo policial, evidentemente, porque ya se ha ejecutado la orden de aprehensión directa que ha emitido la representante del Ministerio Público, que dirige funcionalmente las investigaciones. El delito que se investiga es el delito de violencia familiar o doméstica en sus vertientes física y psicológica, ya que cursa en el cuaderno de investigación valoración médica forense, en los cuales se ha podido acreditar 12 días de incapacidad médica forense en virtud y a consecuencia del hecho denunciado. Pero a su vez también cursa valoraciones psicológicas de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado, donde se ha podido apreciar en sus partes conclusivas que también existe ese grado de afectación emocional, cognitiva, que ha podido ocasionarse a consecuencia también del hecho denunciado. Fiscal, esta investigación sigue de oficio, tomando en cuenta el desistimiento. Bueno, una vez se reciba su declaración informativa, que con seguridad en el transcurso de los minutos va a ser recepcionada por parte de la directora funcional de las investigaciones, en presencia de su defensa técnica de preferencia, conjuntamente con un imputado, quien puede hacer uso de su derecho constitucional a guardar silencio, o también puede hacer uso de su derecho a prestar esta declaración en virtud a su defensa material. Recibida la misma, de manera inmediata, la representante del Ministerio Público ya ha puesto a conocimiento del control jurisdiccional, porque ya cursa dentro del cuaderno de investigación una imputación formal que se ha presentado en contra del mismo, reitero, por el delito de violencia familiar o doméstica en su vertiente física y psicológica, en los cuales se está requiriendo y solicitando de manera formal la medida excepcional de la detención preventiva por el término de 180 días. ¿La investigación sigue de oficio?
De manera inmediata él va a ser trasladado a dependencias de la FELCB para efectos de poder resguardar también, en este caso, el traslado y poder conservar al ahora imputado que ya se ha ejecutado la orden de aprehensión. ¿Se desestima el desistimiento que ha presentado la víctima? El Ministerio Público, bien claro, es importante hacer énfasis en lo siguiente. El Ministerio Público, al ser un delito de acción penal pública, pero más aún de relevancia de índole establecido en la Ley 348, va a continuar la investigación y el procesamiento de oficio. Ahora bien, existe evidentemente un acuerdo conciliatorio que debe ser también valorado y considerado por la autoridad jurisdiccional, quien debe definir esta situación jurídica. No lo desconocemos y por ende vamos a actuar en base a un principio de objetividad para efectos de poder garantizar principalmente y preservar los derechos de nuestras mujeres en situación de violencia, más aún para preservar esa integridad física del cual nuestra víctima, en este caso, que ha presentado la denuncia, en los cuales se ha podido realizar las valoraciones psicológicas, ha habido esa afectación emocional y cognitiva, pero a su vez también esas agresiones que, como bien he hecho referencia, que han dado en consecuencia los 12 días de incapacidad médica forense. Fiscal, ¿qué va a pedir la Fiscalía en esta imputación en contra de esta persona? Bien, como bien hemos hecho referencia, ya se ha presentado por parte de las representantes del Ministerio Público una imputación formal en virtud a los plazos. Creo que es importante también decirlo. El 18 de septiembre se presenta una denuncia formal y el 10 de octubre del presente año en curso, es decir, en menos de 30 días, la representante del Ministerio Público, gracias a un trabajo actuando con la debida diligencia, con perspectiva de género, actuando siempre en el marco de nuestra ruta de actuación interinstitucional, que es atender de manera inmediata, pronta y oportuna y no revictimizante, principalmente, ha logrado formalizar una imputación formal en el menor tiempo posible, conforme a la nueva jurisprudencia que nos fundamenta y nos vincula para poder sustentar esta clase de resoluciones en el menor tiempo posible, conforme establece los plazos de la Ley 348. La solicitud que el Ministerio Público, a través de las representantes del Ministerio Público, requerirá ante la autoridad judicial es la medida excepcional de la detención preventiva y sea por el término de 180 días, aclarando que el acuerdo conciliatorio, reitero, que ha presentado conjuntamente con la víctima, se va a considerar de manera objetiva, pero quien tiene que definir y resolver esta situación es la juez que ejerce el control jurisdiccional y dentro del plazo de 24 horas con seguridad estimamos que el día de mañana ya podamos resolver la situación jurídica en base a la solicitud que ha requerido el Ministerio Público. Gracias, muy buenas noches. Y bien, la confirmación por parte del fiscal general del país es que se ha confirmado la aprehensión del hijo del presidente Luis Arce Catacora. Estamos hablando de Marcelo Arce, quien estaría siendo buscado también con la orden de aprehensión por delitos de violencia familiar, esto en contra de su pareja. La fiscal asignada al caso también se está dirigiendo hasta la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, lugar donde nos indican que él está en calidad de arrestado también porque tendrá que declarar ante el Ministerio Público debido a esta denuncia donde él estaría siendo buscado hace semanas atrás. Más adelante se estará dando más informes sobre este detalle. Él se encuentra aprehendido en la celda, sin embargo se tiene también el informe de que habría sido aprehendido hace una hora atrás y trasladado por la policía, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, hasta las dependencias policiales. La fiscal asignada al caso ha confirmado mediante vía telefónica esta situación, sin embargo ella se está dirigiendo para poder corroborar esta información. Este es el informe que se tiene a esta hora. Más adelante estaremos brindando más informe por parte de la fiscal desde la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, el lugar donde se encuentra Marcelo Arce. Con este informe retorno a Estudios Centrales. Bueno, recordemos que el hijo del presidente Luis Arce tiene una orden de aprehensión ya hace más de 3 semanas, lo estaban buscando en territorio nacional y precisamente estamos viendo el momento en el cual se estaba presentando en la fiscalía frente a la fiscal Jessica Echeverría, quien es la que está llevando adelante este caso. Primero a raíz de la denuncia de la concubina del hijo del presidente, una denuncia de violencia intrafamiliar. Ella asegura que habría sido golpeada, que incluso él le pisó el rostro con el zapato. Posteriormente, ella levantó la denuncia, desistió a esta denuncia. De todas formas, la Fiscalía continuó con las investigaciones por tratarse de un delito de violencia contra la mujer. Ella, después de la evaluación del IDIF, se ha determinado que tenía 12 días de impedimento a raíz de estas agresiones. 3 semanas más tarde, se está cumpliendo la orden de aprehensión en contra de Luis Marcelo Arce Mosqueira.
Estas son las imágenes del momento en el que está frente a la Fiscalía el hijo del presidente, Marcelo Arce Mosqueira, firmando precisamente la orden de... Hubo una orden de aprehensión en su contra, ahí está la orden de aprehensión que se emitió hace bastantes días atrás, ya habíamos conversado de esto con la fiscal. Y no se cumplía y no se cumplía. Bueno, estamos con la fiscal Jessica Chavarría, a quien le agradezco muchísimo siempre por su gentileza. Ella nos va a comentar algunos de los detalles de lo que ha significado. Se presentó Marcelo Arce Mosqueira, lo aprendieron, la policía cumplió la orden de aprehensión o él se presentó. Coméntenos un poco, por favor. Muy buenas noches, bienvenida al Noche Sin Tregua, el país la está escuchando. Buenas noches. Es importante no indicar que el trabajo de muchas semanas que hemos realizado desde el Ministerio Público hoy da resultado porque se consigue el fin que se deseaba, que la orden de aprehensión sea ejecutada, y eso ha sido gracias a todo el trabajo que se ha hecho, así como también la activación del sello rojo a través de Interpol, que se ha podido conseguir que se dé esta situación el día de hoy. Muy bien, se presenta y ¿qué es lo que viene ahora, fiscal? Bueno, hemos ejecutado la orden de aprehensión y en un momento más, junto con el investigador asignado y todo el equipo que me acompaña, vamos a tomar lo que es la declaración, ¿no? Y luego inmediatamente no se esperará la hora de la audiencia cautelar. Muy bien, hubieron varios días en realidad, ¿no es cierto? ¿De cuándo es la orden de aprehensión? Y hasta esta fecha, hasta hoy, 16 de octubre, ciertamente pasaron varios días y pasaron varias cosas en este proceso, doctora. Recordemos que un viernes la víctima presenta la denuncia y al día siguiente a las 9 de la mañana se entrega la orden de aprehensión a la policía. ¿Tardó más de lo debido la policía en cumplimiento de esta orden de aprehensión, doctora? Lo vuelvo a reiterar y a indicar. Hoy se ha ejecutado y ha sido aquí en la Fiscalía Especializada en Delitos de Género, que está ubicada en la calle Campero, en la ciudad de Santa Cruz, donde esta orden de aprehensión ha sido ejecutada por el Ministerio Público. Bueno, yo le mencionaba de que pasaron varias cosas en este caso y una de esas tenía que ver con que se había presentado ya un desistimiento de la víctima. El día en el que se presenta ese desistimiento, yo tuve la oportunidad de conversar con usted acá y usted mencionaba, nada, el desistimiento no interrumpe en nada, no frena en nada, el proceso continúa, a eso me refería. Y este es el resultado. La orden de aprehensión ejecutada, porque si el desistimiento, como algunos creían, hubiera significado que se paralice el proceso, el caso ya se hubiera cerrado. Sin embargo, lo vuelvo a reiterar, es importante que la población sepa que a pesar del desistimiento, la Fiscalía tiene la obligación de continuar de oficio. Esas serán las imágenes de cómo el hijo del presidente Luis Arce Catacora, Luis Marcelo Arce Mosqueira, se encuentra en oficinas de la Fiscalía. La Fiscalía General del Estado confirmaba la aprehensión del hijo del presidente Luis Arce Catacora. El hijo mayor del presidente, Luis Marcelo Arce Mosqueira, se encuentra detenido, investigado por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica. Esta orden de aprehensión fue ejecutada por la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, luego de que el hijo del presidente Luis Arce se presentó a declarar de manera voluntaria en compañía de su abogado. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Ceballos, señaló que el denunciado decidió entregarse a la policía gracias a las labores investigativas realizadas por el Ministerio Público y a la notificación roja emitida en su contra. Actualmente, Luis Marcelo Arce Mosqueira se encuentra en oficinas de la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria, a la espera de brindar su declaración en calidad de denunciado. En las próximas horas, el sindicado deberá prestar su declaración informativa ante la fiscal asignada al caso.
La imputación ya ha sido elaborada por el delito de violencia familiar o doméstica, detallaba el fiscal departamental de Santa Cruz. Informó que se pedirá a la justicia que ordene la detención preventiva en la cárcel de Palmasola para el hijo del presidente Luis Arce por el lapso de 180 días. La detención se produce luego de que Interpol Bolivia activara una notificación de sello rojo para su búsqueda y captura internacional a solicitud del Ministerio Público tras más de 3 semanas de no dar con su paradero. Entre los antecedentes del caso se sabe que se remonta al 18 de septiembre, cuando la expareja sentimental de Luis Marcelo Arce Mosqueira presentó una denuncia en su contra por agresiones físicas que le provocaron 12 días de impedimento. La víctima relató que tras una discusión por una fotografía en el celular del acusado, este la habría golpeado. Aunque ella retiró posteriormente la denuncia por violencia familiar o doméstica, la Fiscalía continuó con el proceso de oficio, al tratarse de un delito de orden público y existir un mandato expreso de la Ley 348. Al ser un delito de acción penal pública, se siguió el proceso, detallaba el fiscal departamental, quien dijo que la justicia será la que determinará si se acepta o no el desistimiento de la víctima. La orden de aprehensión contra el hijo del presidente Luis Arce Catacora fue emitida el 20 de septiembre. Sin embargo, la policía no logró ubicarlo, por lo que no se descartaba una posible fuga del país con identidad falsa. Ante esta situación, la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, activó el sello rojo para que sea buscado de manera internacional. Es de esta forma que el hijo del presidente Luis Arce Catacora finalmente es aprehendido, quien estaba buscado desde el 20 de septiembre por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica. Esta denuncia fue realizada por la pareja de Marcelo Arce, quien sufrió agresiones físicas que la dejaron con 12 días de impedimento. ¿Qué opinan ustedes frente a este hecho escandaloso? ¿Creen ustedes que hay alguna manipulación desde el gobierno para liberar de toda culpa al hijo del presidente Luis Arce Catacora? ¿Por qué creen ustedes que el hijo del presidente se presentó de forma voluntaria ante la Fiscalía por esta acusación en su contra? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.